Buenos días a todas y a todos. Veo que ya van subiendo los participantes, así que creo que podemos empezar con este webinar. Mi nombre es Elena Nera y trabajo en Rainforest Alliance en el equipo global. Trabajo en la oficina de Ámsterdam y formo parte de la unidad Bosques y Agricultura, que es parte del Departamento de Programas Globales. Quiero darle la bienvenida a este webinar donde vamos a hablar de prácticas regenerativas para la agricultura sostenible de piña y quiero agradecer su participación. Creo que tenemos a muchos participantes registrados para el día de hoy, entonces me imagino que muchos participantes de Costa Rica, pero también de otros países de América Latina y quizás de otras regiones. Vamos a ofrecer traducción instantánea en inglés, así que voy a dar una breve explicación en inglés sobre cómo acceder a la traducción. Entonces voy a hablar un minuto en inglés. Welcome everyone to the webinar on regenerative agricultural practices for the pineapple sector. My name is Elena Nera. I work at the Rainforest Alliance within the unit on forest and agriculture, which is part of the Global Programs Department. We are very happy to have so many of you register for the webinar today. We're offering instant translation to English, so if you would like to have the interpretation, please at the bottom of the screen select the interpretation button, and then you can select English. And if you have any issues with that, please get in touch with us on the chat and we can help you to get the translation. Volviendo al español, estamos muy felices de poder presentar hoy día este trabajo sobre práctica regenerativa en piña, que es un trabajo que se llevó a cabo como colaboración entre Rainforest Alliance y el CATIE en Costa Rica. En general sabemos que el tema de la agricultura regenerativa es un tema que está creciendo mucho en distintos sectores, como lo vemos por ejemplo en el sector de producción de café o de cacao. Y entonces creemos que las guías que se producieron como resultado de este proyecto llevan en un momento crítico a ofrecer herramientas e informaciones sobre cómo aumentar la biodiversidad y la sostenibilidad también del sector de piña. Que sabemos que es un sector tan importante en Costa Rica, pero también en muchas otras regiones y muchos otros países con los que en Rainforest Alliance trabajamos. Aquí en la pantalla pueden ver la agenda de hoy. Entonces ya pronto vamos a seguir con la presentación del día, pero primero quiero dejar la palabra al director general del CATI, el doctor Luis Pocasangre, para que nos diga algunas palabras de introducción. Sí, en primer lugar, yo quiero agradecer al comité organizador, ¿verdad? A Rainforest Alliance como CATIE y a todos los del comité que han organizado este evento, porque considero que es de suma importancia para la agricultura global, no solamente para Costa Rica y los países productores de piña, sino el sistema de producción per se, ¿verdad? Entonces, para mí es un gran placer. Quiero decirles también de que yo he trabajado también en compañías multinacionales, en Del Monte principalmente, y esa es una de las empresas líderes en la producción de piña, y tuve la suerte también de ser el director de investigaciones de la operación de Brasil en Ceará, Fortaleza, donde teníamos la base. Y conozco el sistema de producción intensivo que se tiene en este momento, y sin duda, yo sé de que hay muchos espacios de mejora. En primer lugar, quiero indicar de que prácticamente toda la piña que se cultiva es básicamente y que se exporta, ¿no? La mayoría es de una variedad MD2, la Golden, que ustedes conocen, y hay algo otras, pero esa es la que predomina. Y desde ahí, pues, tenemos ya el mismo sistema del monocultivo, que creo de que ese sistema también es un sistema el cual tiene que tener algunos cambios en el futuro y incrementar la diversidad de otros cultivares de piña. El otro punto importante del sistema de producción y por qué me interesa mucho este tema de la piña regenerativa es también el tema del suelo. Si ustedes saben, para preparar el suelo de piña es una sobrepreparación del suelo y existe gran problema de erosión en los suelos piñeros porque prácticamente se tiene que
preparar el suelo y hacer camellones donde entre prácticamente hasta un dedo, porque el sembrador que viene con los sembradores y con los pullones y con los hijos directamente. Un tipo de estos siembra 10,000, 12,000 hijos en un día y tiene que tener una preparación de suelo completamente donde prácticamente pues es un suelo que ya perdió todo el pedón, que ya perdió toda la cohesión, porque es un suelo que está ahí, el problema de erosión está ahí. Segundo punto importante para mí de la piña, que es importante, es el tema de agua, ¿verdad? Sabemos también que hemos tenido problemas con contaminaciones de mantos acuíferos en varios lugares por el tema del uso principalmente de algunos herbicidas eh, para el manejo que se hace de la piña. Entonces, siento yo de que ese es otro tema importantísimo donde en esta discusión que van a tener los expertos sería bueno de que también la tengan en mente. Y otro tema importante es que la piña, como es una planta de las crasuláceas, su sistema fotosintético y la parte de absorción de nutrientes es muy diferente a las demás cultivos. No sé si ustedes saben la mayoría o no, pero la mayoría de las fertilizaciones en la piña va por arriba, no es edáfica. Entonces, desde ahí se genera otra dinámica de producción en la cual también generan algunos problemas ambientales. Y sobre todo, pienso yo que tenemos que tener mucho énfasis en el manejo de plagas y enfermedades, porque también ahí ese es otro tema importante donde se tiene que tener más regulación y utilizar cada vez principios de control biológico, manejo integrado de plagas que nos permitan hacer un manejo sostenible de la piña. Por último, quiero decirles dos cosas, dos experiencias que yo tuve como profesional trabajando en piña. La primera es el gran riesgo que tenemos en los países de Centroamérica donde no existe la fusariosis, el Fusarium gutiforme. Déjenme decirles que cuando yo fui director de investigaciones de Del Monte en Ceará, tuvimos una epidemia de Fusarium gutiforme que destruyó prácticamente más de 1,000 hectáreas y 2,000 puestos de trabajo se cerraron. Ahí donde uno ve como un microscópico organismo, un hongo, puede destruir y desmantelar y causar millones de dólares de pérdidas para una empresa. Por lo tanto, el llamado que hago aquí es para que en este panel tengan muy presente de que existe ese riesgo de que entre Fusarium gutiforme del sur a la parte de Centroamérica donde se produce piña. Se habla mucho de Tropical Race 4 en Fusarium, pero no se habla casi nada del gran riesgo que tenemos con Fusarium gutiforme en piña. Y ese es un tema que a mí me gustaría que dentro del panel también se ventile, porque nunca se sabe, estamos en un mundo globalizado y cada vez el movimiento de las plagas y las enfermedades se mueve con más dinámica. El segundo anécdota que quiero decirles es que trabajando también como profesor visitante en la Universidad de Göttingen y Kassel el año pasado, quedaba sorprendido cómo los consumidores se sorprendían cuando habían piñas grandotas y valían menos de €1. Entonces ellos decían, no puede ser que se vendan piñas tan grandes a precios tan baratos, algo extraño está pasando ahí. Y hablaban de la sobrefertilización, hablaban de los excesos de nitrógeno, hablaban de la parte de los pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también en este foro debemos de tener muy en cuenta también los mercados y sobre todo los consumidores. Dicho esta introducción general, yo quiero desearles que tengan un excelente webinar y que salgan resoluciones concretas y prácticas para que se logren hacer avances en el tema de producir piña en una manera más sostenible, no solamente en Costa Rica, sino que a nivel global. Les deseo muchos éxitos y con esto doy por inaugurado también el webinar. Gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias y gracias también por recordarnos todos estos factores tan importantes para la sostenibilidad de Piña, que creo que de alguna manera van a conectarse con los temas del webinar de hoy. Ahora voy a dejar la palabra al viceministro de Agricultura de Costa Rica, el señor Fernando Vargas, que también nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Agradezco mucho la invitación. Me disculpo si hay un poco de ruido en la transmisión, es que me encuentro en un aeropuerto. Bueno, el tema creo que es un tema motivante con solo el nombre de Piña Regenerativa. Creo que está alineado con la política que viene desarrollando el país, que hemos venido implementando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde hemos logrado conjugar un balance entre la parte ambiental y la parte productiva. Y es por eso que Costa Rica es vanguardia a nivel internacional en el tema de sostenibilidad. Es el único país del mundo que tiene 5 nada más en este momento. E igualmente estamos haciendo un proceso también de un NAPS que estamos iniciando en Piña, y esta presentación creo que sería muy valiosa también para nosotros para saber el trabajo que han logrado realizar desde Katia y de Rainforest para alinear ese trabajo que nosotros también estamos iniciando con el NAPS de Piña. Creo que el tema regenerativo es un tema importante para todos los países, que viene avanzando fuertemente, que le da mayor sostenibilidad a los sistemas productivos. En el caso de la piña en Costa Rica ha tenido muchísimo avance en implementar prácticas que le dan mayor sostenibilidad a la actividad. Y conocemos de experiencias ya de empresas que han logrado incluso cambiar la matriz de productos sintéticos con productos biológicos y bioinsumos hasta casi en un 40-50%, lo cual significa que también este sector está haciendo un gran esfuerzo por ingresar dentro de estos procesos de sostenibilidad y regeneración. Así que desde el ministerio, pues nos sentimos complacidos de que nos hayan invitado a esta actividad. Tenemos igualmente muchas expectativas sobre este webinar y agradezco mucho a Kate y a Rainforest por la invitación y esperamos que el trabajo que va a haber el día de hoy, la presentación, nos dé un camino que fortalezca lo que ya se viene haciendo en Costa Rica en términos de sostenibilidad. Así que muchísimas gracias y les deseo muchísimos éxitos en la actividad. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias al viceministro de Agricultura de nuevo. Y ahora finalmente, antes de empezar con la presentación, les queremos mostrar un caso de éxito, que es el caso de Nico Verde, con quien el CATIE colaboró para este proyecto. Entonces, tenemos un corto video para mostrarles la experiencia de Nico Verde. Costa Rica se ha destacado a nivel mundial por ser el principal exportador de piña fresca, lo que nos coloca en la parte más alta donde estamos siendo más observados y en muchas ocasiones cuestionados por el manejo que se le ha dado al cultivo quizás en el pasado, un manejo irracional de algunos recursos naturales o del uso de agroquímicos. Sin embargo, hay muchas buenas prácticas que se realizan en el cultivo hace mucho tiempo atrás también, y muchas buenas alternativas que han venido apareciendo en los últimos años, como lo es en sí el concepto de agricultura regenerativa. Nico Verde es una empresa exportadora de piña fresca, pero también productora de piña, que se ha encargado en los últimos 4 años de implementar en sus fincas algunas buenas prácticas que nos llevan hacia una agricultura regenerativa, como lo son el uso de insumos biológicos, que nos han permitido reducir la carga química, y también la diferenciación en algunas prácticas de manejo, como lo es la reincorporación del rastrojo, que nos permite reincorporar grandes toneladas de materia orgánica al suelo, y hemos reducido, bueno, en nuestro caso, eliminado por completo el uso de herbicidas desecantes y de la práctica de la quema,
para hacer esta reincorporación al suelo o derriba, como se le conoce en el cultivo. Esto nos permite, por supuesto, nuevamente reducir la carga química al no usar plaguicidas o herbicidas en este caso, y también nos permite proveerle al suelo de un componente vital para su vida útil y poder garantizarnos en el futuro que vamos a poseer del recurso y poder seguir con la actividad de la producción de piña. La guía o las guías que está implementando el CATIE son una herramienta para los pequeños, medianos y grandes productores de piña en el país, donde pueden guiarse de algunas prácticas que ya hay fincas que practican, como en el caso de Nico Verde, estas dos antes mencionadas, algunas otras que se mencionan que pueden irse implementando en el cultivo. Es muy importante que haya investigación, que los entes gubernamentales también se encarguen de capacitar al productor para que estas prácticas sean usadas a nivel de campo y también ejemplifiquen que son buenas prácticas que no van a ir en detrimento de la producción de piña, porque claramente todos los que estamos en esta actividad estamos generando un ingreso para nuestras familias, para nuestras empresas, entonces es importante que eso se mantenga a través del tiempo. Costa Rica no solamente ha sido un país considerado el principal exportador a nivel mundial, sino también un país destacado por ser un país verde, por ser un país con alta biodiversidad. Entonces, ¿qué mejor que poder plasmar a nivel de producción que podemos mantener ambos factores trabajando de la mano y hasta interactuando entre sí, como lo podemos ver en este campo, en donde tenemos una plantación de piña, pero también tenemos una amplia área boscosa. Yo sé que ya hay muchos productores que lo hacen y hay muchos más que están dispuestos a ir mejorando sus prácticas. Empecemos a trabajar de la mano con el medio ambiente, con la biodiversidad, con el entorno, con una mejor producción también para las comunidades y reducir las contaminaciones o reducir las afectaciones en general. Entonces también es importante que a nivel de academia y a nivel de entidades o organizaciones del Estado se siga investigando y se siga llegando y capacitando a los productores y también transmitiendo hacia afuera todas las ya buenas prácticas que se realizan en la producción de piña, en este caso, que lamentablemente es una actividad que ha venido siendo muy cuestionada a lo largo de los años. Es importante ir incorporando estas prácticas, ir haciendo un uso racional de los recursos, ir valorando el recurso suelo, que sabemos que un mal manejo nos puede limitar en la producción más adelante. Los insto a revisar las guías que les pueden funcionar, como alguna guía, como su nombre lo dice, para ir implementando y aplicando nuevas prácticas de agricultura regenerativa en sus cultivos. Muy bien, le agradecemos mucho a Nico Verde por este video y también obviamente por la colaboración en este proyecto. Y ahora sí voy a dejar la palabra al doctor Elías de Melo, que es responsable de este proyecto del lado de CATIE, del desarrollo de las guías, y que nos va a hablar de las guías y del proyecto en general. Elías está sin micrófono. Muchísimas gracias a todos los participantes del evento. Tenemos reportes de Costa Rica, Bolivia, Guatemala, otros países de América Latina. Consideramos que este momento es un momento importante y fundamental porque cada uno de nosotros tenemos un rol fundamental frente a la urgencia planteada desde el seno de las Naciones Unidas en la resolución de marzo de 2019, que plantea hasta 2030 como una meta fundamental para los países, las economías, las actividades humanas, transformar su relación con la naturaleza en función de los impactos verificados a nivel global. La oportunidad que se abre en esa colaboración con Rainforest Alliance, CATIE y empresas pioneras hace parte de un esfuerzo en construcción. Estamos en un proceso dinámico. Las propias guías pueden sufrir en los años complementación de información a partir de lo que está planteado
como un proceso continuo de transformación de las unidades productivas y la cadena de la piña. Hay un esfuerzo importante por sumar actores claves en ese sentido. La Dirección General de CATIE viene haciendo un trabajo importante con el vínculo con los ministerios de Agricultura. La participación hoy del Ministerio de Agricultura de Costa Rica es una prueba de que hay una coordinación en el sentido de buscar innovaciones importantes para los sectores. Rainforest Alliance ha tenido una perspectiva abierta desde la concepción del enfoque, métodos y herramientas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Estamos muy agradecidos por esa oportunidad de transformación también en la agenda, en un momento donde mucha gente se pregunta qué significa ser regenerativo, por qué estamos hablando de regenerativo. No hubiera sido posible ese esfuerzo sin la colaboración determinada de Nico Verde, una empresa que ya viene dando pasos importantes y exportando piña libres de pesticidas. También la Copepiña, una cooperativa que viene innovando prácticas productivas transformadoras. Esse vínculo nos permitiu plantear um processo que efectivamente está basado em uma reflexão técnica, científica, a partir de estudos de largo prazo, pero também de esforços pioneiros que se vêm dando a nível de los territórios. Estamos com Costa Rica como cenário de la generación de la propuesta, pero los contenidos están adaptados, están direccionados para ser implementados de forma adequada y ajustada a cada contexto. La guía es una guía de ideas, una guía de pasos, de estrategias y menos de receta. La idea es tratar de orientar como podemos efectivamente, de forma contextualizada, inovar em el contexto de agricultura regenerativa. Vamos estar comentando brevemente sobre os antecedentes do processo, uma síntese do enfoque de agricultura regenerativa, a importância da piña econômica para os países e os desafios enfrentados, os requerimentos ecológicos que estão em discussão para seguir produzindo piña, a limitante importante associada à radiação e alternativas pioneiras do controle do microclima, que é um tema inovador proposto para validação em base a las guias elaboradas. A ideia é uma proposta de protocolo a ser implementado e adaptado a cada contexto e monitorado para permitir um aprendizagem aplicado e contextualizado e, em sequência, uma ampliação dessas práticas a nível produtivo. Então, há um conceito metodológico de aprender em escalas reduzidas e, luego, a partir da aprendizagem, avançar em la implementação de los modelos regenerativos. Rainforest solicitó a CATIE, a partir del conocimiento de que CATIE viene trabajando por más de 3 décadas en la construcción de entendimientos de interacciones agroecológicas en varios cultivos, en musáceas, en café, en cacao, en ganadería, en otros cultivos como frutales. Y entonces la perspectiva era, frente a esse grande reto que é transformar a realidade do agro a nível global, contar com o exemplo de um país que ha inovado em sua renda produtiva, pero um país que todavía necessita avançar em essa renda transformadora. Então, o ponto inicial era desarrollar 2 guias, uma guia técnica como soporte, com conhecimento técnico e científico para orientar a transformação, e uma guia para produtores que se complementam entre si, buscando de maneira
clara y directa, contextualizar la producción de piña regenerativa desde la perspectiva de un aprendizaje aplicado. Esos objetivos estuvieron también complementados con la identificación de fincas pioneras que ya vienen haciendo un esfuerzo importante aplicado, incorporando prácticas regenerativas. El primer esfuerzo del proceso fue la realización de una sistematización exhaustiva técnico-científica sobre los elementos asociados al concepto, sobre experiencias asociadas al concepto. Históricamente, a lo largo de las últimas décadas, se viene trabajando diferentes buenas prácticas agrícolas en diferentes cultivos que hacen parte de un menú que estaríamos entonces integrando dentro del marco regenerativo. Esta sistematización fue importante porque nos permitió entonces dar un punto de partida y un marco de referencia para la construcción de propuestas transformadoras. Luego, se va a campo, se hace un proceso de validación preliminar, se conoce el potencial de las ideas regenerativas a partir de sus ejemplos concretos verificados em campo, e se construi de maneira colaborativa com técnicos, com produtores pioneiros, uma proposta de inovação tecnológica plasmada em ambas guias. Evidentemente, a ideia das guias, como se menciona em el video apresentado por Nico Verde, é ser instrumento de apoio a la construção de diferentes processos de adequação de las prácticas regenerativas. E esperaríamos, então, que em um processo contínuo se pueda ir fortalecendo o conceito. As guias já estão editadas e já estão disponíveis para o público de maneira livre. Vamos estar compartilhando com vocês os enlaces e, como les comentava, estas guias estarão, evidentemente, verificando-se como uma alternativa flexível de ajuste contínuo. De maneira que, quando vayamos acumulando a implementação e monitoreio de las prácticas, estaríamos editando novas versões, incorporando o contínuo aprendizaje del concepto em construção. Esta é a guia para produtores, uma guia sencilla, pero que trata de contextualizar de maneira direta em que consiste a proposta regenerativa para a piña. O enfoque de agricultura regenerativa não é um enfoque novo, foi planteado desde os anos 80 de maneira preliminar, com umas bases importantes do ponto de vista de rescate de las interações agroecológicas, pero que a lo largo de las últimas décadas e frente a las urgências climáticas e ambientales, se ha consolidado como uma alternativa fundamental. O Pacto Verde Europeu se ha centrado muito no tema da deforestação evitada, pero não se limita solo ao tema da deforestação evitada. Também incorpora o conceito de agricultura regenerativa, o conceito de agricultura orgânica, e, em esse sentido, em escala global, as economias estão sendo invitadas a construir uma transformação urgente frente à contínua perda de biodiversidade, que tem impactos importantes em cadena. Necessitamos, então, verificar que o suelo é um ente vivo, como comentava nosso diretor-geral, el produzir agricultura utilizando o suelo solo como substrato está superado desde o ponto de vista de que é uma concepção destruidora, degenerativa do principal patrimônio de las fincas, que são os suelos. Então, é indispensável que demonstremos que estamos restaurando, recuperando e conservando o potencial biológico, físico e químico de nossos suelos. Então, esse é um tema determinante, tanto para a piña,
dado su manejo intensivo, como para otra cualquier actividad agrícola. Por supuesto, hay un tema fundamental. No estamos frente a un modismo, estamos frente a una urgencia dada por el impacto en cadena verificado en escala global. Tenemos que nos adaptar, transformando e regenerando. Se não lo hacemos, estaremos condenando as atividades agrícolas à la inviabilidade como uma atividade que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, asociado al tema de biodiversidad, suelo, está el tema del agua. No podemos pensar el planeta sin agua pura, limpia y de calidad para diferentes propósitos. Já estamos verificando uma crise global frente ao tema del agua. Entonces, los ambientes productivos deberão cuidar el agua como um patrimônio de sobrevivencia de la actividad agrícola, pero también un patrimonio de sobrevivencia natural y global. Entonces, necesitamos estar demonstrando que efectivamente não há contaminação e há produção em quantidade e qualidade que pueda ser utilizada de maneira general para diferentes propósitos. Por supuesto, hacer frente al constante impacto do cambio climático passa por adaptar-se a ele. Não podemos pensar em mitigar se não adaptamos as fincas e as unidades produtivas ao câmbio climático. E a agricultura regenerativa deverá, de maneira clara e direta, incorporar práticas que permitam, então, essa adaptação ao câmbio climático. O conceito também inclui a economia circular. Não podemos generar resíduos, deveremos estar incorporando em todos os passos da cadeia práticas de reutilização, de descontaminação. Necessitamos implementar bioeconomia, ética em las relações comerciais, equidade na distribuição de riqueza e, por supuesto, o bem-estar humano, tanto de produtores como trabalhadores vinculados à lapinha. Então, temos uma amplitude conceptual bastante ampla que está marcando o conceito de agricultura regenerativa. Em el marco deste esforço conjunto, de las diferentes colaborações que permitiram a guia, se elabora um marco de referência de classificação de sistemas produtivos desde a perspectiva de descontaminação, de biodiversidade, de conservação de suelo, de água, de fazer frente à radiação. E, em esse sentido, então, se cria uma escala de esquerda a direita, partindo de um sistema plenamente dependente de insumos químicos, de monocultivo, de uso de pesticidas, fungicidas, de um paquete intensivo de alteração de las variáveis agroecológicas, que estaríamos classificando como um sistema degenerativo, ¿verdad? E luego os sistemas intermédios que vão incorporando práticas que vão assimilando passo a passo um conjunto de práticas determinantes para superar uma agricultura intensiva, agotadora de los recursos naturais, hacia uma agricultura que incorpora a natureza, contribuyendo ao equilíbrio natural, ao rescate de suelo, água, biodiversidade e harmonizando produtividade e serviços ambientais. Em el esforço realizado na fase de validação pioneira, foi interessante, por exemplo, que em essa escala ubicamos as fincas pioneiras em um nível intermédio, porque já han avançado muitíssimo em el uso de bioinsumos, em manejo de paisajes colindantes, em práticas de incorporação de resíduos ao suelo, que las ubica em uma posição bastante avançada desde o conceito de agricultura regenerativa. Sin embargo, essas fincas também experimentam alguns vazios, los quales as organizações, as empresas
que están dando seguimiento, tiene claridad de esos vacíos y apostan fuertemente a seguir avanzando hacia la incorporación, por ejemplo, de policultivos, de sistemas agroflorestales, de un dominio integral que combine servicios ambientales dentro del área del cultivo. Sabemos historicamente requerimentos básicos agroecológicos para a produção de pinha, e a grande contradição é que esses requerimentos han cambiado drasticamente. O incremento constante de temperatura ha puesto as temperaturas adequadas bajo pressão, e há desequilíbrio importante em precipitação, em radiação, e efetivamente estamos frente a desequilíbrio complexo que põe a produção de pinha e de outros cultivos em uma situação muito crítica e que amerita inovações urgentes para seguir avançando. Parte de esses desafios de la pinha é poder ser uma atividade econômica importante para o caso de Costa Rica, com suas 40.000 hectáreas em los últimos cortes, genera mais de 32.000 empregos diretos e 1.600 empregos indiretos, 5% do produto interno nacional, e efetivamente essa importância econômica está bajo risco ambiental, pero também agora empieza a haver restrições em las exportações, o señalamento de restrições em las exportações de sistemas produtivos que não cumplam protocolos transformadores regenerativos. Então, además de los desafios ambientales, há retos econômicos também para poder seguir avançando. Además de los eventos climáticos, há preocupação com o agotamento do suelo, há a preocupação com a resistência ao câmbio por el desconocer as alternativas para superar retos tecnológicos. Há uma baixa conectividade nas fincas pinheiras, e essa baixa conectividade tem implicações não só para a biodiversidade, mas também tem implicações para o próprio cultivo. Há afetações em saúde humana, com o uso indiscriminado de agroquímicos, também para o ambiente, potencial de contaminação de água. Há eventos históricos de comunidades inteiras que quedaram sem água potável por la contaminação de água, com impactos sociais importantes. Então, necessitamos demonstrar claramente que cultivo de suma importância econômica pode ser produzido sem contradição ambiental. E esta é o exemplo que as fincas pioneiras estão dando com a incorporação dessas práticas regenerativas. Em el caso de Costa Rica, similar ao que está passando em vários países, estudos prévios realizados por CATIE em todas as zonas pinheiras demonstram claramente que estamos em uma situação de descontrole total das condições agroclimatológicas. Há desequilíbrios em las lluvias, temperaturas extremas, alternadas com sequias, erosão e inundações, uma variabilidade em el ciclo produtivo incrível, ou seja, em um mesmo ano podemos passar de uma situação extrema a outra. Por lo tanto, não é possível pensar em uma produção com as práticas históricas que não han podido fazer frente a esse desequilíbrio generalizado e desequilíbrio antagônico entre eventos extremos. Os riscos do desequilíbrio climático impactam constantemente em el ciclo fenológico da pinha, e isso já está sendo experimentado em escala comercial. Nosso diretor-geral dava o exemplo de Brasil, de afectações com hongos, mas em caso de Costa Rica há problemas graves com a queima de la fruta, com a afectação a la planta. Então, efectivamente, os diferentes momentos fenológicos estão expostos a esses eventos climáticos
que ponen en riesgo la actividad climática. Y ahí viene la pregunta, ¿qué podemos hacer para dominar el clima? Y mucha gente se pregunta, ¿es posible pensar en controlar temperatura, radiación? Pues bien, estamos apostando para encontrar alternativas diferenciadas del control del microclima. El desespero frente al cambio climático y el incremento de radiación y temperatura ha hecho con que algunas empresas busquen contestar cómo poder proteger el cultivo con prácticas que consideramos extremas, como por ejemplo, cubrir las plantaciones con sarán. Entonces, ya han llegado a ese extremo para proteger la fruta. También se ha llegado a extremos de utilizar químicos como protectores solares. Pero la pregunta es, ¿estas prácticas son regenerativas? ¿Esas prácticas permiten controlar de manera integral el microclima? Por supuesto que la respuesta es no. Ellas no apostan y no contribuyen a conectividad dentro de la piña, no contribuyen a interacciones agroecológicas asociadas a, por ejemplo, regulación de los ciclos naturales, de ciclaje de nutrientes, de infiltración de agua, entre otros factores. ¿Cuál es entonces la posición de un sistema productivo que tenga el control del microclima de manera dinámica y de manera regenerativa? Utilizar diseños de sistemas agroflorestales de última generación que permita la regulación dinámica en un mismo ciclo productivo de las condiciones de radiación, temperatura, asociado con aporte de biomasa, asociado con conectividad, facilitación de atracción de polinizadores, controladores naturales, mejora del ambiente laboral. Entonces, la idea es pensar en el diseño de sistemas agroflorestales combinado con prácticas que están en el menú regenerativo. En esta presentación, cada columna representa un servicio ambiental, una contribución ambiental que se espera de las diferentes prácticas transformadoras. Como ustedes pueden ver, hay prácticas a nivel del suelo, a nivel de la conectividad, en el caso de los sistemas agroflorestales, de la acción de vincular zonas boscosas con el cultivo, el control del microclima, de la radiación, con uso de productos, que ha sido una práctica, ¿verdad? Y el control de hierbas. Cuando hacemos una exploración general sobre la contribución de esas prácticas y los servicios ambientales, queda claro que no podemos alcanzar niveles superiores de agricultura regenerativa sin la integración de prácticas, pero hay prácticas de alto potencial sinérgico. Eso quiere decir, ellas pueden contribuir a la vez a varios servicios ambientales. Y esta es la posición estratégica de los sistemas agroflorestales, que pueden restaurar suelo, que pueden ayudar a reducir la dependencia de insumos químicos sintéticos, que pueden contribuir a la diversificación, que pueden contribuir a la conectividad y una serie de otros factores importantes asociados à água em las fincas e el controle del microclima. Associado a esse aspecto do controle del microclima, as investigações científicas indicam que se pode lograr altos níveis de produtividade com hasta 47% de sombra bem distribuída em área do cultivo. Evidentemente, em cada lugar, em cada zona, devemos encontrar quais são as condições propícias para um sombreamento que garantisse produtividade. Com as fincas piloto, que foram utilizadas para a validação preliminar, hicimos avaliações de campo em áreas estratégicas com sistemas agroflorestales e encontramos, em el caso de Nico Verde, la finca Green,
que cobertura de 31% de sombra, una cobertura tenue, no afectaba la planta de piña, la plantación de piña, y se veía homogéneo el cultivo en la sombra tenue. En Copepiña, la finca Senem, hicimos mediciones de hasta 35% sin afectación de la plantación. Entonces, la idea es diseñar sistemas que garanticen sombra tenue y que permita de manera dinámica regular microclima dentro de la plantación. Por supuesto, se espera que a la medida que evoluamos en las prácticas, en los diseños, equilibrando el aprendizaje entre producir y conseguir servicios ambientales, que logremos sistemas de piña con alta biodiversidad. Pero ya está probado en varias experiencias que si no tenemos el control del diseño y del manejo, va a haber, estoy hablando de los árboles, va a haber una exposición a exceso de sombra y, por supuesto, el exceso de sombra a niveles superiores a los indicados previamente presenta un alto riesgo de reducir la productividad del cultivo. Entonces, la propuesta es: tratemos de aprender cómo hacemos conectividad en el paisaje, manteniendo altos niveles de productividad. Y esa respuesta se está dando ya en fincas donde hicimos visitas verificando el uso de la mecanización asociado con filas de árboles con diferentes combinaciones de manejos. Entonces, la idea es poder seguir el ejemplo de esas fincas que estão demonstrando rentabilidade, produtividade com serviços ambientais. A ideia é aproveitemos esse aprendizagem para poder perfeccionar os sistemas agroflorestais, tratando de levar o máximo benefício a las fincas pinheiras, que não seja só a alta produtividade, pero seja também valor agregado em serviços ambientais, em diversidade de cultivos, entre outros benefícios listados em las publicações. Esses desenhos agroflorestais podem ser combinados, como demuestra las fincas piloto donde hemos estado haciendo las evaluaciones, que se puede combinar la conservación de bosques dentro de áreas estratégicas de la finca, áreas de cerros, áreas de importância onde não se pode cultivar, de importância ambiental, áreas de proteção de los recursos hídricos. Então, se pode fazer um manejo del paisaje que integre essas práticas de conservação de bosques e vegetação nativa e água, com desenhos de sistemas agroflorestais dentro de las áreas de piña. E aí estamos falando, por exemplo, de pequenos parches de bosques dentro de las áreas pinheiras, de filas de árboles entre líneas, divisões de lotes. Estamos falando de combinar propósitos em estas filas de árboles, que combinem maderables de importância econômica, pero também espécies de importância ambiental, espécie ornamental, espécies frutales, e documentamos em várias fincas exemplos dessas alternativas de filas de árboles. Se pode utilizar cercas vivas, se pode utilizar franjas de árboles paralelas, se pode combinar franjas de cultivo com linhas de árboles que brindam serviço ao cultivo, pero também ao suelo, ¿verdad? E a la biodiversidade. E também podemos pensar em los sistemas biodiversos. Há sistemas biodiversos com maior produtividade que outros. Então, a ideia é sonhemos com um bosque pinheiro produtivo. Evidentemente, ele chegar aí vai depender do domínio de técnicas, por exemplo, de mecanização aonde a mão de obra é escassa, para facilitar o manejo de los árboles, a regulação da entrada de luz e, ao mesmo tempo, o convívio com uma diversidade ampla de espécies. Pero
hay N possibilidades de diseños. Lo que estamos presentando para ustedes se ha hecho ya com café, com cacau, em fincas pilotos que vienen trabajando históricamente, pero também há casos muito novedosos, como, por exemplo, o caso de uma empresa familiar em Turrialba, próximo ao Caribe, donde já há a produção regenerativa de caña com sistemas agroflorestais, 100% manejo orgânico, com utilização de bioinsumos, han alcançado o máximo avance em práticas regenerativas, com alta produção de caña, com alta produtividade. Então, por supuesto, estamos motivados por exemplos concretos em diferentes rubros, además de las fincas pioneiras em piña, demonstrando que sí es posible inovar. Lo que se requiere es un compromiso con esa innovación de manera constante para poder lograr resultados similares. Hay propuestas de diseños, son propuestas que están dadas para serem ajustadas em cada contexto. Aí ustedes estão vendo um primeiro croquis de uma proposta de diseño. Por exemplo, podemos em el paisaje piñero ter franjas de cultivos de piña de 15 metros de ambos lados de la calle, com a mecanização de várias práticas. Em esse caso está o dibujo del tractor agrícola aplicando produtos. Se pode fazer intercalação de filas de árboles, donde há árboles de serviço que se maneja para incorporar biomassa verde, para fijação de nitrógeno, com árboles maderáveis ou frutales a muito buenas distâncias. Então, estamos falando que essas filas de árboles podem ser sembradas de este a oeste para garantizar o movimento do sol de maneira adequada sobre o cultivo de la piña, pero que, ao mesmo tempo, com distâncias de 40, 52 metros ou mais entre uma fila de árvore e outra, se pueda ir regulando o microclima. Então, desta forma, podemos pensar em la possibilidade de cambiar o paisaje sem afetar a produtividade de la piña. Podemos pensar que, a la par de los caminos, podemos ter siembras de espécies leguminosas arbustivas podadas drásticas para que os tratores passem operando. Puedan incluso, há espécies que se pode podar completamente a ras, quando se requiera, por exemplo, que o tractor entre para fazer alguma prática, e logo há rebrote dessas espécies e elas podem seguir protegendo as orilhas de caminho, por exemplo. Essa é uma técnica que se poderia estar validando entre filas de árvores. E aqui está o modelo de uma franja de cultivo de menor dimensão, de 10 metros. Aqui, em este caso, não haveria a siembra de plantas arbustivas a la par del caminho, e se mantêm as filas de árvores manejadas de maneira dinâmica. A ideia é ter sempre as filas de árvores incorporando serviços e controlando, de acordo ao momento. Se necessitamos mais ou menos sombra, se intervém em uma regulação também proposta de forma mecanizada para estar construindo uma arquitetura que permita o domínio do microclima com benefícios produtivos e econômicos. Desta forma, podemos pensar em N desenhos, em N combinações. Aqui temos arriba uma fila de árboles leguminosos dominados, não estão em livre crescimento, são podados, verdade? Então, essa é uma possibilidade, mas também há a possibilidade de combinar essas práticas de árboles de serviço dominados com árboles madeiráveis a muito buenas distâncias, árboles frutales, plantas ornamentales. Aqui estamos vendo, por exemplo, na parte de abaixo, na figura de la derecha abaixo, plantas ornamentales intercalado com árboles
maderables em livre crescimento a muito boa distância de um árbol maderável a outro. Se pode fazer poda dessas ramas bajas. Então, há várias práticas que permitiriam revolucionar o paisaje pinheiro. Em cada lugar, devemos buscar a lista de espécies que estão disponíveis e podemos pensar, por exemplo, que em cada lugar há espécies maderáveis com importância econômica, importância ambiental, que têm potencial para ser incorporada em esses sistemas, que têm diferentes benefícios. Então, toda essa informação se deve recopilar em cada contexto para apoiar a los produtores a tomar a decisão. Os árvores de serviço são claves porque eles incorporam ao sistema para restaurar suelo, para contribuir à redução de insumos químicos sintéticos a partir da poda de esses materiais. Então, necessitamos identificar quais são os que estão presentes. As eritrinas, as ingas, as glicídias são fundamentais para componer esses sistemas. E, por supuesto, há uma série de espécies maderáveis e frutais de importância econômica e ambiental que podem componer. Nós destacamos os árvores de serviço e chamamos assim árvores de serviço porque são árvores que fijam nitrógeno em suas raízes em relações simbióticas com micro-organismos, contribuem, então, a melhorar a fertilidade do suelo, pero, además, a poda dinâmica realizada em los ciclos produtivos incorpora grande quantidade de nutrientes ao suelo. Isso poderia contribuir à redução de insumos químicos sintéticos. Incorporar bioinsumos associados a práticas de espécie de serviço seria uma combinação fundamental dentro dos sistemas regenerativos de pinha. Por supuesto, para poder manejar os árboles, há que contar com apoio tecnológico. Hemos validado o uso da podadora telescópica mecânica em várias fincas, principalmente de café, com êxitos importantes manejando árvores de serviço, dominando a arquitetura desses árvores de serviço para poder operar de maneira prática e segura desde o suelo, haciendo podas em los árboles maderáveis, abrindo a entrada de luz lateral e formando o fuste para produzir troncos rectos com boa qualidade, pero também, quando temos filas de árboles frutales, também manejar a copa de los frutales, tanto para permitir e estimular a produção de las frutas específicas incorporadas, como permitir também a entrada de luz dentro do cultivo associado com o frutal. Em este caso, a pinha. Outro elemento fundamental é a rotação do cultivo em la pinha. Há algumas fincas que descansam em certa quantidade de meses o suelo antes de reiniciar o ciclo produtivo. Essa é uma prática recomendável, pero há que melhorar essa rotação de cultivo. Há que melhorar em el sentido de não só lograr uma produção econômica durante os meses de descanso, pero também uma recuperação acelerada de este suelo. Então, deveríamos combinar espécies de importância econômica em la rotação com espécies restauradoras de suelo, com espécies de atração de inimigos naturais, de polinizadores, de maneira que durante vários meses esta área em rotação, em descanso, receba uma contribuição importante da restauração biológica de esses suelos, associado com os cultivos agrícolas. Então, a agricultura regenerativa incorpora o conceito de rotação melhorada do suelo. Isso quer dizer, hagamos rotação sem erosão. Hacemos rotação melhorando os nutrientes. Hacemos rotação pressionando as plagas e enfermedades que quedaram em el suelo depois do cultivo de la pinha. Hagamos rotação incorporando matéria orgânica. E, em este sentido, a proposta regenerativa
plantea perguntas importantes sobre como podemos associar cultivos econômicos com cultivos melhoradores do suelo, ¿verdad? E em cada lugar devemos buscar essas espécies que estaríamos incorporando em la fase de rotação. Também podemos pensar em incorporar espécies atractoras de polinizadores, não só em la rotação, pero também em áreas estratégicas dentro da área do cultivo, ¿verdad? Pero em este caso, estamos nos referindo a la rotação integral de áreas para luego incorporar al nuevo ciclo de produção de piña. Há práticas históricas em vários cultivos, trigo, cevada, centeno, isso não é novo, onde se hace uma rotação com espécies que rompem plagas do suelo que são críticas. E, em esse sentido, a piña regenerativa deve ter esse forte componente de uma rotação sanadora e equilibrada e restauradora, incorporando esses cultivos de quiebre de hongos, bactérias, plagas e enfermedades que podem estar afetando a piña. Por supuesto, como les decía, las guías es una propuesta en construcción. Cada empresa, cada finca, cada técnico debe apropriarse de ella como una herramienta ajustable a sus condiciones, pero sobre todo hacer un monitoreo de la fase de aprendizaje, una fase en pequeña escala, donde yo tenho o controle e aprendo sobre diferentes combinações e manejos. Luego de comparar diferentes combinações e manejos, seleciono quais são aquelas práticas que cumprem de maneira mais integral com o que se espera em cada contexto e luego passo a uma escala semi-comercial ou comercial mais ampla. Pero a ideia é que em essas experiências de validação se monitore la produtividad, la sanidad, costos, ingressos, la recuperação de los suelos, do ponto de vista biológico, físico e químico, monitoreo de plaga e enfermedad, biodiversidade, ciclagem de nutrientes, regulação dinâmica da sombra, cobertura dessa sombra de maneira dinâmica. De maneira general, então, esta é a proposta del enfoque regenerativo para a piña. Estamos abertos a los comentarios, preguntas y a la orden para una interacción con los participantes del webinar, ¿verdad? Recordar que estaremos entonces compartiendo con ustedes los enlaces, ya estamos compartiendo los enlaces de las guías para que ustedes puedan bajar ambas guías y puedan utilizarlas em suas diferentes atividades. Adelante, María José. Muchas gracias, Elías, y muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Hasta este momento. Creemos desde Rainforest Alliance y desde CATIE que eso es un gran primer paso para la transformación de los sistemas productivos de piña y que también esto se vea como una invitación a que todos los diferentes actores aporten su grano de arena a la investigación, a la transformación, a crear nuevas innovaciones hacia una agricultura regenerativa, en la que podamos interactuar mejor con los componentes biodiversos. Abrimos espacio para preguntas y comentarios, pero antes el doctor Luis Bocasangre ha levantado su mano, entonces adelante, les doy la palabra. Sí, yo creo de que esta iniciativa que estamos iniciando acá y que ya hay mucho trabajo hecho también, pero que ahora se está consolidando en una forma más global. Pienso yo de que es importante que salgan temas muy relevantes que ya el doctor Elías los ha mencionado, pero que deberíamos de tener como especies de equipos de trabajo, identificar personal que pueda estar y que tenga expertise en diferentes temas. Por ejemplo, el tema de salud de suelos es fundamental.
el tema, por ejemplo, de enfermedades exóticas que pueden afectar el sistema. Yo les mencioné el tema de Fusarium gutiforme. En realidad, el impacto que tuvo esa enfermedad en la Chapada de Apodi en Brasil fueron más de 25 millones que Del Monte perdió. Más de 1.000 hectáreas, maquinaria parada, despido de personal. Y esas son amenazas que tenemos. Y esas amenazas tienen que verse también visualizadas dentro de una estrategia de piña regenerativa. Afortunadamente tenemos el tapón del Darién, que es una reserva natural y un tapón, como se llama naturalmente, que frena muchas enfermedades del sur hacia el norte y del norte hacia el sur. Pero la amenaza está ahí. Entonces, creo yo que debe también de considerarse ese tema también dentro de una estructura general de una piña sostenible. Otro tema que es fundamental y yo creo que también se está tocando es que tenemos que incorporar equipos que manejen el tema de la mecanización. Ingenieros mecánicos, no necesitamos solamente agrónomos, necesitamos ingenieros mecánicos. Por ejemplo, nosotros en Del Monte veíamos que una de las gran problemáticas que hay es qué hacemos con todos los residuos que quedan de la piña. Y hay un montón de prácticas que se hacen que son difíciles y que no son amigablemente ambientables, amigables con el ambiente, pero hay maquinarias que pueden solventar esa problemática. Y creo yo que entre más logremos involucrar equipos que tengan capacidades en ingeniería mecánica, que vengan también a poder hacer un reciclaje más eficiente de todos los residuos de piña, es fundamental. Hay que conectar también a la gente de salud. En muchos puntos piñeros también hay grandes crecimientos también de otras moscas y plagas que se dan, que también es otro tema que tenemos que conectar. Tenemos que conectar el sistema de salud dentro del sistema de producción piñero, y no solamente en la producción piñero, sino que tenemos que ver el tema general de lo que es One Health. Yo creo que en One Health podría entrar un gran cantidad de gente que nos puede apoyar para hacer un mejor uso de todas las buenas prácticas que podamos implementar en el sistema piñero. Esa es mi contribución. Así es, se abre una agenda muy amplia y necesitamos la integración de instituciones y de grupos de trabajo para poder ir en todas las direcciones de los enfoques regenerativos. Entonces, es indispensable que innovemos en varias áreas. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que son aportes sumamente valiosos. Más que nunca tenemos que trabajar en conjunto con otros sectores, no solamente personas expertas en agronomía, sino en todo lo que implica la cadena de valor de los diversos cultivos. Les invito a colocar sus preguntas a través del chat, ya que por el formato del webinar no podremos abrir micrófonos ni otorgar espacios para que nos conversen. Por eso les insto a escribir sus consultas a través del chat. También ya tenemos varias preguntas. Don Elías, si usted gusta, ¿le hago varias de un solo o vamos una por una atendiéndolas? Vamos una por una ahí para ir contextualizando. Ok, perfecto. Hay una que dice, los diseños corresponden a terrenos planos. ¿Hay algún modelo para terrenos con pendientes? Los diseños que articulamos a partir de lo que encontramos en las fincas piloto son diseños planos. Entonces, efectivamente, a donde tengamos piña con pendiente, deberíamos estar ajustando los diseños. Ya hay diseños agroflorestales en áreas dependientes para café, para otros cultivos. Entonces, incluso estamos trabajando em diseños mecanizados em Brasil,
Hay fincas piloto donde estamos trabajando en áreas dependientes. Y como decía nuestro director general, ha sido muy interesante entrar en el mundo de las máquinas. En Brasil, por ejemplo, nos dimos cuenta de que en un primer momento la idea era conocer el equipo, conocer los equipos disponibles en el mercado. Y nos sorprendimos de que hay una serie de equipos que permite la mecanización en áreas dependientes, manejando, por ejemplo, las hierbas del suelo, ¿verdad? Que sería una alternativa, manejando los propios árboles también, pero efectivamente el cultivo de piña en zonas dependientes representa un reto importante desde el punto de vista de cómo se demarca el terreno, de cómo se mecaniza esa área, o los alcances de esa mecanización, ¿verdad? Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿han hecho mediciones sobre toneladas por hectárea por año de erosión con y sin prácticas regenerativas? En la sistematización técnica científica hay datos que se han levantado sobre el problema de erosión, y podemos compartir la información. Pero efectivamente está manejando el suelo a cada 8 meses, exponiendo el suelo de forma abierta, representa una presión constante año a año, y a cada lluvia pues se pierde una cantidad de suelo importante en muchas fincas, ¿verdad? Perfecto. Siguiente pregunta, ¿cuál es la propuesta de rotación de cultivos para piña? ¿Qué cultivos han incluido en el sistema de rotación? ¿Cómo manejan la biomasa del cultivo de piña? Creo que son cosas que también ya se mencionó, pero sería bueno volverlas a mencionar. Entonces, primero, contarles que cuando yo estaba acercándome al mundo de la piña, pues he trabajado muchísimo con café, con cacao, con sistemas silvopastoriles acompañando, con frutales. Cuando me acerco al cultivo de la piña, me voy sorprendiendo de innovaciones que ya están dadas y que se conocen muy poco. Ya hay grandes extensiones de piña orgánica, por ejemplo, en Costa Rica. E isso significa que já há um domínio de técnicas importantes orgânicas na produção de pinha. Nico Verde viene já manejando com êxito a incorporação de resíduos de la piña, tanto em el área produtiva, como utilizando também os resíduos para a produção de hongos comestíveis, por exemplo, que é um projeto muito novedoso. Nico Verde también tiene un trabajo importantísimo de laboratorio y de entrega de bioinsumos a sus productores para hacer aplicaciones de microorganismos que aceleran decomposición y que regulan microorganismos del suelo y la decomposición de materia orgánica. Entonces, ya hay referencias importantes asociadas a eso. Del punto de vista de rotación, conocimos fincas que já produzem yuca durante o ciclo de descanso, produz papaya. Há uma lista importante de cultivos que podem ajustar-se ao período de descanso. Aí, em cada lugar, se pode buscar granos básicos, diferentes cucurbitaceas, enfim, se podem associar com cultivos melhoradores do suelo e enriquecer essa rotação. Então, há que fazer uma análise em cada lugar de quais são aqueles cultivos que têm potencial para a segurança alimentar e para o mercado, que se enquadre dentro do período de rotação que as fincas dão para descanso. E ojalá esse período seja o mais amplo possível para poder garantizar uma melhor restauração do suelo. Adelante, María José. Le voy a hacer la palabra a don Luis, que ha levantado su mano para comentar algo al respecto. Sí, adelante. Sí, gracias. Es que ese tema de rotación de piña es importante y yo creo que si queremos tener impacto en esto, también tenemos que trabajar con los grandes jugadores, ¿no? Y los grandes jugadores, pues, son también las grandes empresas multinacionales. Entonces, quiero decir una cosa importante también. Por ejemplo,
En el tema, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y en el caso de Brasil, voy a plantear una situación de rotación de cultivos, pero que es a nivel de cultivos comerciales, ¿verdad? De multinacionales, pero que ha funcionado. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que yo les comento del problema de Fusarium gutiforme, esas tierras, en realidad, después de que fueron destruidas por Fusarium gutiforme, ¿verdad? Más de 1000 hectáreas, toda la materia orgánica se incorporó de la piña y luego se sembró banano. Y con banano se obtuvieron producciones récord en banano en ese momento porque toda la materia orgánica que se incorporó de la piña fue fantástica. Y la gran ventaja es que el Fusarium gutiforme no ataca a el banano. Entonces ahí se puso una rotación a nivel de cultivos industriales y comerciales muy buena. Entonces, y hasta el momento de hoy, más de 15 años ya, todavía siguen las plantaciones ahí sin efecto del hongo que destruyó el tema de la piña. Voy a poner otro ejemplo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, ahora aquí también en Costa Rica existe también un patógeno de suelo muy fuerte que es una bacteria, que es el moco. Entonces, empresas grandes, ¿verdad? Están sustituyendo más bien plantaciones de banano, ¿verdad? Por plantaciones de piña. ¿Por qué? Porque la piña es resistente al problema de la bacteria de Ralstonia, que es el que causa el moco en el banano. Entonces, lógicamente, este tipo de cambios son muy buenos porque se ataca el patógeno target y al mismo tiempo no se pierden las tierras agrícolas. Ustedes saben que cada hectárea que se deja de cultivar son un montón de empleos que se dan. Entonces, este tipo de rotación a nivel de cultivos comerciales de importancia económica es importante hacerlo desde el punto de vista ambiental, porque si no, ¿qué es lo que van a hacer la gente? Tratar de mantener los sistemas en este caso, de banano a punta de desinfectantes de suelo, que eso contamina suelo, contamina agua y no funciona. Entonces, si se da una rotación, ya allí ganamos desde el punto de vista ambiental. Ahora, hay necesidad, como dijo el doctor Elías, de ver qué otros cultivos de seguridad alimentaria pueden ser también viables también para hacer rotaciones. Ya hay algunas experiencias, pero en mi opinión pienso de que es un tema que deberíamos de explorar más. Muchísimas gracias, don Luis. Voy a continuar. Hay muchas preguntas en el chat. Voy a hacer la siguiente. Dice, ¿podríamos delimitar la adaptación a la extensión de la plantación como una variable a considerar? Pequeños, medianos y grandes productores. Primero decir que el público puede manifestarse tranquilamente ahí en el chat, hacer sus comentarios, así que va a quedar el registro de los aportes de todos. Muchísimas gracias. Efectivamente, la idea es, en cada contexto, en cada perfil de finca, diseñar los modelos, los sistemas más adecuados, tanto ao contexto agroecológico específico como a la realidad de cada finca. Entonces, a las potencialidades locales, a los recursos disponibles, a la tecnología a la mano. Por exemplo, um produtor que está em uma cooperativa, o caso de Copepinha, ou em uma empresa Nicoverde, tem a ventaja de ter equipos técnicos, ter apoio de suporte de laboratórios. Então, quem está de forma agrupada e acompanhando de maneira integral os serviços de apoio, tem mais facilidade para avançar. Há um tema fundamental. E quero também referir-me a um dos comentários que se ha indicado em el chat. Nós estamos iniciando a construção de uma estratégia que tem um forte componente técnico, científico, teórico, pero também uma larga história de fincas piloto.
que viene incorporando essas práticas. Então, por supuesto, estamos demonstrando que um desenho adequado, bem harmônico, bem manejado, permitirá uma sombra tênue e um manejo de paisagem com alta produtividade, porque em campo há indícios importantes desta condição. Então, o que esperamos é que em cada contexto se pueda contestar bem as perguntas de como podemos desenhar de maneira adequada, garantizando o equilíbrio entre produtividade e serviços ambientais. Lo que sí já está claro é de que a temperatura vai seguir subindo de maneira alarmante, há recordes constantes ano tras ano, e se não encontramos a compreensão de um domínio dinâmico do paisaje, estaríamos condenados a ter impactos muito fortes com o cultivo de la piña, alternando perdas econômicas com frustrações associadas a los problemas ambientales associados. Então, vinculados. Então, temos que estar abertos e construir de forma segura uma estratégia de aprendizagem sólida, basada em casos reais, casos concretos, monitoreio, toma de dados, validação, ¿verdad? Perfecto. Paso con la siguiente pregunta. ¿Qué leguminosas rastreras podrían incorporarse, en un sistema agroforestal con piña? En el manual se ha recomendado considerar mucuna, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, ahora el uso de mix de leguminosas de especies que son atrayentes de controladores naturales. En el caso, por ejemplo, del café, ya se está usando el trigo sarraceno mezclado con un pool de semillas de floración, de atracción de abejas, de controladores naturales. Entonces, se está ampliando la lista de especies que se pueden incorporar tanto en rotación como también en ciertas áreas estratégicas dentro del cultivo de la piña. En rotación hay que pensar en combinar leguminosas herbáceas con los cultivos económicos que puedan contribuir entonces a enriquecer. Yo he visto resultados interesantes, por ejemplo, en Ecuador, con especies que contribuem a desintoxicar os suelos. La flemínea, por exemplo, tem um potencial incrível para restaurar suelos, ¿verdad? Mejorar suelo. Então, há que ter uma sistematização de quais espécies temos a la mano para incorporar em los sistemas piñeros. Perfecto, muchas gracias. Paso con la siguiente. Con base en la experiencia con Nicoverde, ¿cómo extrapolar a fincas de gran tamaño? El uso de áreas boscosas protegidas y cercas vivas es de uso generalizado en el cultivo. El incrementar la sombra dentro del cultivo tiene no solo efectos sobre el crecimiento, sino con las prácticas de manejo. ¿Qué solución real tienen en esto? Sí, entonces, quando visitamos Nicoverde e quando visitamos Copé-Piña, quedou evidente de que há algumas práticas que podem ser perfeitamente ampliadas em fincas grandes, ¿verdad? Por exemplo, todo o trabalho que Nicoverde está fazendo com seus laboratórios de bioinsumos, com a incorporação de resíduos de la piña, todo esse trabalho pode ser escalado. Como les comentava, já há fincas, empresas grandes que já têm áreas orgânicas. Então, o escalamento está dado. O que sí temos que ter é o domínio da técnica para poder avançar. Então, em esse sentido, é importante acercar-se a los que já têm domínio da técnica, aprender sobre essas técnicas e implementar em áreas de validação.
Con las áreas de sistemas agroforestales, nosotros estamos proponiendo diseños de bajo riesgo. Diseños, por ejemplo, donde los árboles maderables están muy lejos unos de los otros en la fila, en filas alternas, donde no hay riesgo de un sombreamiento exagerado. Ahí se puede tener una poda de ramas bajas de esos árboles maderables y los árboles de servicio a baja altura dominados con la mecanización en un ciclo de incorporación de biomasa verde. Entonces, los diseños propuestos para iniciar el cambio en el paisaje piñero son diseños de bajo riesgo del punto de vista de cierre de sombra dentro del cultivo, de manera que puede ser escalable. En Brasil ya hay fincas grandes con cítricos, con granos básicos, com café, que já estão incorporados em la rede de agricultura regenerativa, com sistemas de siembra de árboles manejados em filas distantes 50, 60 metros uma das outras, com muito bons resultados produtivos e econômicos, e esperamos também que esse processo de aprendizagem sistematizado demonstre que em La Piña podemos seguir avançando a partir de lo que ya se ha verificado en las fincas piloto. Perdón. La siguiente pregunta, ¿qué pruebas recomiendan para realizar un diagnóstico de la salud del suelo para conocer su umbral y luego medir su mejora bajo indicadores claves? Hay una lista de indicadores de suelo que estão sendo utilizadas em agricultura regenerativa e podemos fazer uso dessa lista. Por exemplo, o complexo de hongos benéficos, patógenos e controladores, as bactérias fijadoras de nitrógeno. Então, incorporar o análise microbiológico em los suelos é determinante. Costa Rica já conta com laboratórios que brindam esse serviço. Ojalá esse serviço possa ser generalizado, porque não se pode fazer agricultura regenerativa sem conhecer o complexo microbiológico de nossos suelos. Então, aí está um ponto importantíssimo. Também há indicadores muito práticos, indiretos. Por exemplo, macrofauna del suelo é um indicador indireto do potencial biológico do suelo, lombrices del suelo. Então, é um indicador importante. A acidez del suelo. Se eu tenho um sistema tendiente a solventar de maneira natural ou com práticas agroecológicas o problema da acidez, significa que eu vou ter menor risco a plagas e enfermidades e vou ter também a possibilidade de uma maior assimilação de nutrientes. Se eu estou dependendo constantemente de encalados periódicos, significa que não estou logrando regenerar o suelo de maneira equilibrada. Então, indicadores como este, associado à matéria orgânica, à química do suelo, são fundamentais para uma análise integral de como avançamos en la restauración de los suelos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, creo que tal vez Elena nos pueda compartir un poco de la visión desde el Rainforest Alliance sobre la estrategia de este primer paso, que se acercará a las fincas de 500 y más hectáreas para diagnosticar cuáles prácticas regenerativas se están usando y de esta manera poder avanzar rápidamente. De igual forma, si el doctor Luis Pocasangre tiene algo que agregar, adelante. Perdón, creo que tuve un problema con mi conexión. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, claro. Se acercará el CATE, o en este caso lo estoy dirigiendo también para el Rainforest Alliance. Cualquiera puede responder. Se acercará a las fincas de 500 y más hectáreas para diagnosticar cuáles prácticas regenerativas se están usando y de esta manera poder avanzar rápidamente. Creo que en el caso de Rainforest Alliance, nuestra forma de trabajar es normalmente con colaboraciones con fincas que ya están en el programa de certificación. Entonces, en ese sentido, no necesariamente tendríamos una limitación en términos de hectáreas, si entiendo bien la pregunta.
más que nada se trata de eso, tener ya una conexión con el trabajo de Rainforest Alliance. Del lado de Katia, no sé bien si Elías quiere agregar algo sobre este tema. Sí, nosotros estamos permanentemente abiertos a las alianzas estratégicas. Ahorita con el ingreso de nuestro nuevo director general, el doctor Luis Pocasangre, se renueva el compromiso con la institucionalidad, con los sectores, las cadenas, para poder hacer alianzas importantes y nosotros siempre operamos vía proyectos, asesorías. E em esse sentido, por exemplo, é um diálogo permanente de como poder seguir avançando. Trabajamos com empresas também, então, se alguma empresa tem interesse de avançar em sua estratégia regenerativa, estamos abertos a discutir possibilidades de interação, pero definitivamente estamos permanentemente actuando de forma colaborativa. El CATIE tiene una particularidad muy poco común en los centros universitarios. Nuestra agenda de investigación y de colaboración se da de manera permanente en los territorios con empresas, instituciones, con fincas piloto. Entonces, eso quiere decir que nuestro modus operandi es investigación, posgrado, cooperación técnica em los territórios. Então, isso dá um diferencial importante em esse processo. Por supuesto, necessitamos sempre o apoio de los projetos para poder operar, já que CATIE se maneja generando recursos a partir de projetos. Quizás si puedo agregar algo sobre el trabajo de Rainforest Alliance. En ese sentido es parecido de alguna manera a lo que hace el CATIE, en el sentido de que también trabajamos por proyectos en este momento. Puede ser que esto cambie en el futuro, pero por ahora en agricultura regenerativa estamos trabajando por proyectos. Entonces, o con, por ejemplo, empresas que están interesadas en desarrollar una cadena de producción regenerativa. Entonces, como que trabajamos en este tipo de contexto. Y eso creo que también tendría que responder a, creo que la última pregunta que vi, que era también sobre un tema parecido. Perfecto, muchísimas gracias. Sigo con otra pregunta. Don Elías y Elena y el doctor Luis, podemos continuar un par de minutos más, entonces voy a realizar al menos 3 preguntas más y mencionar uno de los comentarios que hicieron en el chat para después hacer el respectivo cierre. La siguiente pregunta es: ¿se ha desarrollado una evaluación de la sostenibilidad de las combinaciones de sistemas agroforestales a manera que la productividad del área no se vea afectada de forma principal al cultivo principal, ya que estas combinaciones generalmente se afectan? Creo que esto cabe destacar que es parte de los siguientes pasos que Elías mencionó también en su participación, pero si podrías ahondar más en esto, Elías. Sí, entonces, indicar antes de contestar que todas las preguntas van a quedar registradas en la grabación y nuestro webinar será una fuente permanente de consulta asociada a la temática. Nosotros en todos los cultivos planteamos siempre diseño, monitoreo, ajuste de los sistemas productivos, tratando de garantizar los propósitos de productividad, costos adequados e, evidentemente, valor agregado a los processos. Então, estaremos sempre permanentemente vigilantes de que os processos de validação que se implemente com nossa participação vaya avançando seguindo os protocolos donde em um primeiro momento se discute uma base de proposta que é levada a uma validação em áreas pequenas e logo, a partir de um aprendizagem com monitoreo de informação, se hace ajustes. Por exemplo, já tenho claro que Copepinha e Nico Verde já têm ideias de como implementar validações e justamente a partir desse diálogo que se ha iniciado a partir de los avanços que han logrado
com práticas que estão presentes em las fincas. Então, esse é o processo metodológico. Partimos da realidade de onde estamos e aí construímos de maneira conjunta com produtores, com empresas, com técnicos, os modelos de interesse para validação inicial e luego se perfecciona y se mejora esos modelos. Perfecto. Aquí tenemos una réplica de la pregunta anterior respecto a sobre cómo llegar a las fincas grandes y poder mostrar las prácticas regenerativas que ya se hacen, que es de parte de Liliana Chávez, dice que se refiere a diagnosticar lo que hacen. Rainforest hace su trabajo en valoración, pero eso es confidencial. Me parece que el CATI es quien tiene la posibilidad de diagnosticar lo que hacen las fincas grandes y aterrizarlo. Si tienen comentarios al respecto. Bueno, cuando nosotros hacemos un trabajo de asesoría o de implementación de un proyecto, efectivamente aplicamos los protocolos para evaluación de cumplimiento de los indicadores. Entonces, la idea nuestra es, los indicadores que están articulados y sistematizados van a ser utilizados para diálogo com as empresas que estão interessadas em fazer seu autodiagnóstico e identificar áreas de melhoras, verdade? Então, por exemplo, Nico Verde e Copepinha han chegado a níveis importantes, já comercializam uma pinha livre de pesticida ao mercado europeu e estão permanentemente interessados de seguir avançando. Então, é muito louvável encontrar empresas e organizações que entendem a importância de melhora contínua. Então, esperaríamos que todas as empresas entendam a importância de demonstrar que estão comprometidos com essa estratégia de melhora contínua a partir de suas possibilidades. E estamos preparados para apoiar, seja uma assessoria pontual, ou a elaboração de um projeto mais amplo. Por exemplo, com todo o processo de encadenamento de experiências, se pode ter um projeto que busque contestar os diferentes vazios que hemos mencionado no dia de hoje no webinar. Então, poderíamos pensar em um projeto estratégico do ponto de vista de inovações tecnológicas com vários frentes. Esse projeto poderia ser um projeto nacional, poderia ser um projeto regional, poderia ser um projeto de uma empresa, verdade? Então, estamos abertos a construir de maneira colaborativa essas agendas a partir de los intereses estabelecidos. Perfecto, muchas gracias. Voy a leer un par de comentarios que hicieron a lo largo de la presentación. Dice que regenerativo es ir más allá a lo orgánico, es reconstruir nuestros sistemas productivos bajo los principios ecosistémicos. Otro comentario dice, uno de los grandes retos en la producción de piña para exportación es la conservación y protección del suelo. Tener suelos descubiertos sin ninguna cobertura orgánica ni muerta ni viva hace que los principios básicos agroecológicos y los regenerativos del suelo sean afectados. Suelos desnudos únicamente con la planta de piña como monocultivo disminuyen la vitalidad del suelo. El suelo desnudo no es regenerativo, no es agroecológico. Se promueve la erosión, se afecta negativamente la microbiología y biodiversidad del suelo. Otro comentario que me parece también muy importante mencionar, dice que la resistencia al cambio es fuerte. Si no hay incentivos, ¿cómo mejorar la calidad, precio y resultados ambientales? Lo que lleva a una pregunta también que se realizó, que ¿cuál es la propuesta para incentivar sistemas regenerativos en piña? ¿Existe alguna política a nivel de gobierno en Costa Rica o a nivel de mercados? E incluso podemos enfocarlo tal vez a nivel de certificación en el caso de Rainforest Alliance. Muy buenos comentarios, muchísimas gracias. Voy a lo último. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo que los mercados, la cadena, los gobiernos deben buscar mecanismos de estímulo, mecanismos de apoio a la implementación dessas buenas prácticas. Efectivamente, os primeiros beneficiados
son los productores y las empresas, pero la mayoría de las prácticas buscan servicios ambientales que van más allá de las fronteras de las fincas. Entonces, debe ser un pacto social, un pacto de cadena, el poder construir ese proceso. Cada actor debe hacer su parte. Entonces, deveremos estar preguntando a cada uno de los actores qué estamos haciendo para poder avanzar. En el caso de la agenda nacional, nosotros tenemos un diálogo abierto, como CATIE, con el Ministerio de Agricultura. Se ha intensificado reuniones en los últimos días a partir de ese interés de poder construir una agenda conjunta que dé respuestas, y en la agenda está el tema de incentivos y apoyo. Evidentemente, tenemos que seguir avanzando para que el sistema financiero pueda ofertar, por ejemplo, opciones de crédito atractiva para enfoque regenerativo. Já há iniciativas concretas sendo construídas para café, já há iniciativas de bancos privados interessados em el tema, há cooperativas que já estão interessados. O próprio Instituto del Café agora apoiou um evento internacional de cafeicultura regenerativa e vai sair referências técnicas sobre isso. Então, esperaríamos que a partir desse diálogo contínuo de los diferentes actores, encontremos mecanismos que permitam seguir avançando. Pero decididamente deveríamos pensar que não podemos mais postergar os cambios e cada unidade produtiva deveria perguntar qué puede hacer con sus propios recursos para empezar y luego buscar apoyo y recursos complementares, demonstrando que efectivamente está comprometido en la construcción de procesos pioneros. Lo que no se vale en ningún rubro agrícola es seguir exigiendo apoyo y demonstrando muy poco compromiso con el cambio. Entonces, deberíamos estar ahora demonstrando que efectivamente estamos comprometidos con la transformación de los enfoques productivos. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer todas sus preguntas, todos sus comentarios. Y les invitamos a escribirnos a los correos que ha compartido por el chat, también a revisar las guías, cuyo link también fue compartido a través del chat, y que podamos luego tener más espacios para poder seguir con esta construcción. Recordar que es un primer paso y que es un trabajo de todos y todas, ¿verdad? Y todos los actores a lo largo de la cadena para poder llegar a una transformación, a una adaptación y mitigación en el sector piñero. Para seguir con el cierre, les voy a pedir al doctor Luis Pacasangre, a Elías de Melo y a Elena que nos den unas pequeñas palabras de cierre, una pequeña apreciación. Adelante. Sí, yo quisiera decir de que este webinar es significativo y creo que se han abierto varias vertientes de necesidades que hay que abordar para llegar a una piña regenerativa. Lo importante es que ya están involucradas, creo yo, los sectores iniciales. A mí me encanta que Rainforest Alliance esté presente porque en realidad yo conozco el devenir histórico de las multinacionales. He trabajado con ellos muy de cerca y sé la gran contribución que han hecho las certificaciones. Entonces, las certificaciones han venido a poner orden, bastante orden en el trabajo de las multinacionales y de las cooperativas y de los productores orgánicos también en general. Yo creo que es muy significativo que estén presentes. Ahora, yo creo también que hay que involucrar otros grandes actores, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el caso del banano, hay proyectos específicos al que se llama el banano panda en Europa. Allí la WWF está apoyando con empresas multinacionales también sistemas de producción que están libres de, por ejemplo, nematicidas, que es un gran problema en banano. Entonces, yo creo que así, en esa dirección, deberíamos de ir trabajando también en piña. Ir buscando organizaciones ambientalistas o organizaciones de biodiversidad que se puedan involucrar y de repente poder ir buscando, por ejemplo, una piña más sostenible. Por ejemplo, el sistema de
agroforestal en banano casi no ha tenido fuerza. ¿Por qué? Porque pasa la avioneta todas las semanas aplicando para la cigatoca. Esa es una gran oportunidad que tiene, por ejemplo, la piña. La piña en realidad no necesita aplicaciones aéreas, casi todo se hace a nivel de tierra. Entonces, eso puede permitir, por ejemplo, incorporar algunos proyectos agroforestales en piña. Lógicamente, habría que diseñar los sistemas de producción, porque tampoco se puede perder también el sistema productivo de piña per se. Tenemos que ir incorporando poco a poco, pero hay necesidad de investigación. Otro tema que creo que es importante es el tema de calidad y salud de suelos. Se ha avanzado bastante en banano, se ha avanzado bastante en café, pero en piña, honestamente, en calidad y salud de suelos, hace falta mucha investigación. Y yo creo que ese es un tema que deberíamos de enfocar y encontrar indicadores importantísimos que nos puedan detonar para llegar a una piña regenerativa. Por último, quiero decir también que es importante también que los consumidores estén también involucrados y las grandes empresas también que están también proveyendo insumos a la industria. Debemos de potenciar más empresas que están trabajando en insumos sostenibles. Por ejemplo, en Guatemala hay una empresa que se llama Enlaza. Ellos se dedican a producir un montón de enmiendas orgánicas y productos, abonos y un montón de cosas que van más en dirección a reducir la carga química. Entonces, ese tipo de empresas hay que traerlas al ruedo también, hay que traerlas a la discusión y hay que traerlas a que participen activamente en este tipo de webinars y en este tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que es un esfuerzo de todos y ojalá que este webinar sirva también que motive y que tengamos claro de que hay que incorporar más actores. Hay que incorporar más actores a este punto. Muchas gracias. Y desde el lado de Rainforest Alliance estamos en general muy felices de poder estar involucrados en este proyecto y de poder estar hoy en este webinar. En general agradezco mucho la participación tan activa de los participantes del webinar. Fue muy interesante ver todas las preguntas y creo que ni pudimos contestar a todas, así que de verdad les agradecemos su participación activa. Estoy de acuerdo con las palabras del doctor Luis Pocasangre. En general, lo que se necesita es la colaboración de distintos actores y lo que queremos es ver que este trabajo que por ahora tenemos en las guías y unos pocos ejemplos en el campo, lo que queremos ver es que más y más haya productores que pueden utilizar estas prácticas y que puedan cambiar el sector de la piña. Y por esto, sobre todo desde el equipo global, quiero agradecer la colaboración con Katia, porque desde el punto de vista de un equipo que se encuentra en todo el mundo, lo que necesitamos son socios muy fuertes en los países, en las regiones, con quien podamos colaborar con este tipo de proyectos. Entonces, otra vez gracias por su colaboración y por la presentación en el webinar de hoy. De mi parte, também agradecer a participação de todos, invitar a cada um dos participantes a que puedan hacer sus aportes de maneira determinada. Há uma urgência global, uma urgência em nossos países e les deseo os melhores êxitos. Muitíssimas graças a todos que propiciaram este evento tão intenso e dinâmico. Muitíssimas graças a todos. Muchas gracias a don Elías, a don Luis, a Elena también y en su momento a don Fernando por unirse y por ser parte de este webinar. Agradecer también a Nico Verde y Copepiña por ser parte del proceso de construcción. Me parece que todavía por ahí están conectados. Y también agradecer al equipo del CAT y a los intérpretes también que hicieron un buen trabajo en organizar este webinar y hacerlo posible. De igual forma, a los participantes por unirse a esta discusión, agradecerles de su tiempo y de su energía y que ojalá en el futuro podamos seguir trabajando y poder contribuir a esta transformación de estos sistemas agrícolas, especialmente para el cultivo de la piña. Y con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias y que les vaya bien.
Un abrazo a todos, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, saludos.